El hecho entonces de que el hombre se haya apartado de Dios produjo la infelicidad humana. Todos los desastres que vemos hoy en la sociedad humana son productos de que el hombre se apartó de Dios y de la caída del hombre. ¿Qué significa caer? Cuando algo cae significa que pasa de una posición superior a una posición inferior, ¿verdad? Entonces el hombre está hoy en día en un nivel espiritual que no es el que le corresponde. Originalmente el hombre debería haber tenido otro nivel totalmente diferente. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de esta caída? ¿Cuáles son los efectos de esta caída? Bueno, obviamente todos sabemos, una inmensa infelicidad en el hombre, pero sobre todo hay una inmensa contradicción en el hombre. Cada uno de nosotros tiene una mente original o un deseo bueno. Todos nosotros en algún momento sentimos el deseo de ser personas buenas, pero muchas veces sentimos que al final terminamos haciendo mal. Y sentimos remordimiento de conciencia, ¿verdad? Y ese remordimiento de conciencia no nos hace nada feliz. Muchas veces tenemos que derramar lágrimas de remordimiento. Les quiero leer un versículo bíblico muy famoso, un pasaje bíblico en Romanos, capítulo 7, versículo 18 en adelante, de lo que decía San Pablo al respecto. San Pablo era un santo, obviamente, quizá con un nivel muy superior a la mayoría de nosotros. Sin embargo, él decía lo siguiente, a ver si ustedes se sienten reflejados en esto. Él decía así: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el realizarlo. Porque no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, mi parte interna, mi parte espiritual, se deleita en hacer la voluntad de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me liberará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Miserable de mí. Él se sentía miserable. Él, que era un santo, se sentía miserable. ¿Cómo no se va a sentir el hombre común miserable hoy en día? Por supuesto que sí. Pero no vamos a solucionar esto a menos que sepamos qué fue lo que produjo la caída humana. La caída humana, esa contradicción del hombre, es como un cáncer, como una enfermedad que el hombre tiene. Si no sabe cuál es la causa de su enfermedad, no va a poder curarse. Si nosotros observamos en este diagrama, vemos esto: el hombre caído tiene una mente mala que lo lleva hacia la dirección del mal, lo lleva a cometer obras malas, y otra mente, una mente original o su conciencia, que lo impulsa a realizar el bien, y ambas partes en el individuo están en constante conflicto o en lucha. Quiere decir que el individuo se encuentra en una constante lucha o conflicto en su interior entre el bien y el mal. Y por esa razón él extiende esta lucha, porque nosotros solamente podemos dar lo que tenemos. Si yo tengo conflicto en mi interior, eso es lo que puedo compartir con otros, conflicto. Quiere decir que el conflicto se extiende al final, como vemos en este diagrama. Se extiende desde el individuo hasta las familias. Estamos conflictuados con nuestras familias, peleamos con nuestros familiares, como producto, como reflejo de ese conflicto que tenemos en nuestro interior. Las familias pelean y por lo tanto hay lucha en las naciones y en el mundo entero. Quiere decir que el conflicto o las guerras que existen en la sociedad son un reflejo del conflicto que existe en el interior del ser humano. ¿Cómo solucionamos este grave problema? Solamente, repito, sabiendo la causa de este verdadero problema. Y la causa del problema, la caída del hombre, es en realidad espiritual. Es un problema espiritual. Sin entender la existencia del mundo espiritual, sin que ustedes entiendan realmente la existencia de nuestro cuerpo espiritual y de un mundo espiritual, va a ser muy difícil que entendamos la verdadera causa del problema humano.